Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar lo que es la medición de voltaje y ángulo de desfase en un circuito AC mediante el simulador multisim. Entonces aquí tenemos lo que es un circuito con una fuente de 1 voltio a 4 kHz. Vamos a medir el voltaje y ángulo de desfase en el inductor L1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el medidor de voltaje. Lo ponemos acá para medir el voltaje en L1. Si simulamos el circuito, como está acá, vamos a notar que el voltaje está variando. Entonces yo no puedo tomar una nota de cuál es el voltaje que hay en este componente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Damos doble clic y en la configuración de este medidor de voltaje vamos a hacerle o resaltar este que dice periódico y vamos a deseleccionar el instantáneo. Vamos al circuito, vamos a simular y ya podemos observar que nos está mostrando el voltaje pico a pico o el voltaje RMS. Entonces, para el desarrollo de la fase 3 vamos a trabajar con este voltaje RMS. Entonces nos está diciendo que el voltaje es de 194.33 milivoltios. Entonces este sería el voltaje que hay en este componente, en el inductor L1, que es de 220 milihenries. Para medir el ángulo de desfase, entonces vamos a insertar nuevamente un medidor de voltaje. En este caso tengo dos. Este sería el que me está midiendo el voltaje de entrada y el que está de color verde sería el que me está midiendo el voltaje de salida o el voltaje en L1. Vamos a... Entonces también lo configuramos para que sea una medida periódica. Vamos a simular. Y tenemos un voltaje de entrada de 703.11 milivoltios y el voltaje en L1 que es de 194.33 milivoltios. Para saber el ángulo de desfase, entonces vamos a esta opción que me dice de gráfico. La vamos a seleccionar. Nos va a mostrar esta señal. Vamos a decirle aquí que sea en auto. Bueno, vamos aquí, desplegamos el menú de herramientas, buscamos en la parte inferior, nos da unas opciones. Entonces el primero vamos a determinar sobre el eje X la amplitud de las divisiones. Las siguientes opciones es sobre voltaje. Entonces, ¿cuál es el máximo voltaje y el mínimo? Entonces yo voy a decir que el voltaje mínimo sea de menos 1 voltio y el máximo que sea de 1 voltio. Y ya tenemos la gráfica. Esta es la que está de color azul, es la señal de la fuente, que es la entrada. Y el que está de color verde es la señal o el voltaje que está en la bobina. Si yo quiero esta señal más pequeña, simplemente modifico los voltajes mínimos y máximos. Entonces voy a decir que mínimo sea de 1.5 y el máximo que sea también de 1.5. Y como podemos observar, me muestra la gráfica ya un poco más completa. Con estos que dicen tiempo, entonces yo puedo modificar la amplitud de
Esta es la señal. Pues vamos a dejarla ahí. Vamos a analizar entonces lo que es el ángulo de desfase. Entonces, ¿cuál es el ángulo de desfase? Vamos a analizar el cruce por cero. Entonces miremos que la señal de entrada, que es la azul, pasa aquí por cero. Y si seguimos, nos encontramos nuevamente el paso por cero de la señal que está en la bobina. Entonces miremos que hay una diferencia. Esta diferencia es el ángulo de desfase. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Para calcular eso, entonces vamos acá, donde dice cursor, tipo. Por defecto, viene este. ¿No? Vamos a seleccionar este, el que dice X-axis. Entonces selecciono X-axis y me van a aparecer estos dos medidores, C1 y C2. Están sobre la misma señal, entonces yo voy a cambiar uno que esté en la señal azul y el otro en la señal verde, que es el de la bobina, y el azul, que es el de la fuente. Entonces para eso busco aquí cursor 1, le voy a decir que esté en la prueba de R2. Entonces miremos que cuando lo cambio, cambió de color y ahorita se va a desplazar sobre la señal azul. Para medir el ángulo de desfase, ¿qué voy a hacer? Voy a situar en el cruce por cero, C1 en el cruce por cero. Voy a coger C2 y también la voy a seleccionar en el cruce por cero. Listo. Ahí están los dos medidores en el cruce por cero. Vamos a sacar nuestra calculadora. ¿Y qué tenemos que tener ahorita en cuenta? Una onda seno tiene 360 grados. Entonces vamos a colocar 360 grados. Este valor lo vamos a multiplicar por la diferencia de tiempo que hay entre las dos señales. ¿De dónde saco esa información? Busco acá en la parte inferior donde dice delta de x. Delta de x me dice que es 48.865 microsegundos. Entonces, este tiempo es la diferencia que hay entre las dos señales. Entonces, por este valor voy a multiplicar 360. Es 48.865. Me dice que son microsegundos. Entonces, micros, el exponente es a la menos 6. Y lo voy a multiplicar vamos a multiplicar esto por la frecuencia de la fuente. En este caso, este circuito lo estoy simulando con una fuente de 4 kHz. Entonces tengo que multiplicar por 4 kHz. Entonces 4. Le puedo colocar 4 exponente a la 3 o yo puedo decir que eso es igual a 4000 Hz. Puedo utilizar cualquiera de las dos denominaciones. Entonces lo voy a multiplicar aquí por 4000. Y eso me da un valor de 70.36. Entonces este sería el ángulo de desfase. ¿De cuánto es el ángulo de desfase? De 70.36 grados. Entonces ese sería el ángulo de desfase. Entonces yo puedo decir que el voltaje en L1 es igual a 194.33 milivoltios con un ángulo de desfase de menos 70.36. Entonces, ¿por qué digo que menos 70 y no 70? Porque miremos la gráfica, que en la gráfica primero tenemos la señal de entrada y después tenemos la señal en la bobina o el voltaje en la bobina. Entonces, como primero pasa la señal de entrada, entonces quiere decir que el voltaje que hay en la bobina tiene un ángulo de atraso, o sea que la señal se está atrasando.
Si por el contrario, primero pasara la señal que estoy midiendo en la bobina o el capacitor, sería de adelanto. Pero cuando primero pasa por cero la señal de entrada, el ángulo es de atraso.